Y a mí me impactaba cómo Wilson contaba en ese camino de oración, cómo Dios le da revelación. Es decir, Dios le muestra el sentido, Dios le muestra el para qué, Dios le muestra la bendición oculta tras el aparente mal. Dios le muestra que Él ahí también puede actuar y está actuando. Y en este momento yo quisiera que cada uno de nosotros también pensara en sus tristezas, en sus angustias y en la conflictividad y en las situaciones difíciles de su familia en concreto. Piensa en su familia en concreto. La misericordia de Dios sana a tu familia. Piensa en su familia en concreto, en su vida, en sus sueños y en sus proyectos. Y cómo a veces las cosas no salen como uno quiere. Cómo a veces también se ven frustradas esas situaciones. Y quisiera invitarlo a que reconozca en este encuentro, si usted ha vivido eso desde la carne, desde la humanidad, o usted ha vivido eso desde el espíritu, y le ha pedido a Dios una revelación. Ahorita mientras íbamos Dianita y yo a almorzar, Dianita me decía, ay, Juanda, pero donde Dios a uno en una situación de esas no le dé una revelación. Y yo le decía, si no te da una revelación es que no estás orando. Si no te da una revelación en una situación difícil es que no estás orando, es que no te estás acercando al Señor. Pero el que ora encuentra revelación. Dígale eso ahí al vecinito que tiene al lado, ¿cómo es? Porque como dice el texto, todo esto es obra de Dios. Y las cosas viejas pasaron y ahora somos nueva criatura. Y las nuevas criaturas leen las circunstancias desde los ojos de Dios. Leen las circunstancias desde los ojos de Dios. Y eso es la misericordia. La misericordia es empezar a entender las cosas como Dios las entiende, como Dios las ve. El padre Francisco Javier Jaramillo, un carmelita muy sabio, que está ahorita en Argentina, inclusive fue el sacerdote que casó a mis papás, dice que la inteligencia humana consiste en sumar sus planes a los planes de Dios. Consiste en entender y encontrar la voluntad de Dios y hacer de sus planes y sus proyectos los proyectos y los planes de Dios. ¡Qué cosa tan linda! O el padre Claudio dirá todavía una palabra como en tercera dimensión que dice así: la inteligencia humana consiste en transformar el tiempo en eternidad. ¿Cómo fue? La inteligencia humana consiste en transformar el tiempo en eternidad. El tiempo en eternidad. Y justamente eso es lo que hacemos en esta tierra. Esta tierra, la tierra de las decisiones, nos llevan a la finitud, a la muerte, al pecado o a transformar el tiempo en eternidad. A hacer de nuestras decisiones un proyecto que nos lleve hasta el cielo, un proyecto que nos lleve hasta Dios. Qué bonito eso, y eso es la nueva criatura. Y en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dificultad, pues sí que le tenemos que pedir a Dios que nos dé palabras de revelación, para que podamos encontrar el sentido, para que podamos encontrar la bendición oculta, para que podamos encontrar la trascendencia, para que podamos encontrar la resurrección. No quedarnos como María Magdalena llorando en el sepulcro. No, es que esta llora como una Magdalena. ¿Se ha escuchado o no? Esta llora como una Magdalena, ahí llorando en el sepulcro. No quedarnos ahí, sino ir más allá, a la resurrección. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Es decir, ¿por qué buscan en un amor terrenal algo que solo te puede llenar el amor divino? ¿Por qué buscas entre los seres humanos finitos, terrenales, lo que solamente te puede dar Dios, infinito, trascendente? ¿Por qué buscas entre los muertos
al que está vivo. Muy bien. Y cada uno de nosotros le debe pedir al Señor: Señor, regálame. Regálame sentido y revelación. Revélame tus planes y tus proyectos en esto que me sucedió, en esto que me está sucediendo, y resucítame. Y saca grandes maravillas. Y cuando uno se acerca a Jesús en oración, uno se vuelve amigo de Jesús. Como bien lo dice la palabra, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y cuando uno es amigo de Jesús, Jesús le empieza a hablar de tú a tú sus planes, sus proyectos. Y esa palabra de Dios le da un sentido totalmente nuevo, esperanzador, trascendente a aquellos acontecimientos de nuestra vida que pensamos desdichados. Y que si nos descuidamos nos pueden llevar a lo más oscuro, a lo más terrible y a la más grande derrota. Pero que si buscamos esa revelación, esa palabra de Dios que da luz, que da sentido, que da esperanza, nos pueden llevar a la resurrección. Y como amigos de Jesús, conociendo ese plan, nos hacemos portavoces de esperanza, es decir, profetas de Dios, para que esa resurrección no sea solo individual, sino comunitaria, para que esa esperanza no sea solo individual, sino comunitaria. Y eso es justamente lo que nos acaba de contar Wilson. Cómo esa situación difícil, a partir de esa oración, esa revelación, se convierte en esperanza, en sanación y en resurrección para él, para su familia y para toda la comunidad de Yeshua Cúcuta. Porque cuando has interiorizado, cuando te has apropiado de las promesas de Dios, porque cuando te has llenado de la palabra de Dios, que es esperanza, luz y vida, por ser en oración amigo de Jesús, ahora eres profeta, portavoz de esperanza para tu familia, para tu país, para tu comunidad y en tu apostolado. Amén. Muy bien, vamos a seguir leyendo el texto y nos vamos a encontrar muchas cosas hermosas en esta palabra de 2 de Corintios. Dice así: todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar el perdón y el evangelio. Es decir, que en Cristo Dios está reconciliando a la humanidad sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó de que diéramos ese mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si el mismo Dios les rogara, les exhortara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Porque Cristo, que no cometió pecado, por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, no echen en saco roto la misericordia de Dios. Porque Él dice en la Escritura: en el tiempo oportuno te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Y hoy es el tiempo oportuno y hoy es el día de la salvación. Amén. Muy bien, vamos a seguir reflexionando este texto y yo me voy como entusiasmando. Siempre me ha impactado de este texto cuando dice: no echen en saco roto la misericordia de Dios. No echen en saco roto la misericordia de Dios. Y hoy es el día de la misericordia. Juan Pablo II ha querido que nosotros, como católicos, recordemos hoy la misericordia divina. Y hoy en la lectura del Evangelio, justamente se leerán textos que nos pueden llevar a esa reflexión.
Y yo pidiéndole a Dios y orando que me mostrara de qué texto quería Él que compartiera hoy con ustedes, recordaba esta expresión que siempre me ha impactado. Dígala conmigo: no eches en saco roto la misericordia de Dios. Dios nos llena de su misericordia, pero uno con el pecado, uno dándole la espalda a Dios, la echa en saco roto. Entonces de aquí salimos llenos, pero como el saco está roto, llega a la casa con él vacío. Llega a la casa con él vacío. Y hoy ha sido un día para recordar y orar la misericordia de Dios. Pero ¿será que la estamos echando en saco roto? ¿Será que esa misericordia nos va a durar solo por hoy? ¿O será que se va a convertir en nuestro proyecto de vida y en nuestra manera de vivir? Porque el padre Carlos Yepes dice algo que es verdad. Los seres humanos como que decimos: ay, sí, los niños del África, los pobres de tal lugar o de tal otro, mucha misericordia y mucha compasión por ellos. Y como que fácil nos despierta misericordia o una falsa misericordia por el que está lejos y ni conocemos. Pero con los de la casa y con los que vivimos, qué poquita misericordia. ¿Cierto? Qué poquita o nada misericordia. ¿Qué se siente la misericordia? ¿Usted ha sentido misericordia? Cuéntele ahí al del lado por quién ha sentido, cuándo, dónde y cómo misericordia. ¿Qué se siente eso? A ver, empiece a reflexionar. Cuéntele al del lado: ve, de pronto yo sentí misericordia esta vez con esta persona, con este que le regalé el perdón, con este que estaba sufriendo, con este enfermo, con este huérfano. ¿Qué se siente la misericordia? A ver, pregúntele al del lado. Muy bien, ¿qué pensó? ¿Algún ejemplo? ¿Con quién? ¿Con quién han sentido misericordia? ¿Con quién? Con el que te ha ayudado o te ha hecho daño. Con el que te ha hecho daño. ¿Con quién se siente misericordia? Con algún indigente en la calle y uno dice: uy, qué pesar, ¿cierto? Con un enfermo, con el que tiene hambre. Bueno, les cuento que el padre Hernán Cardona nos enseñó algo que a mí se me quedó grabado en el corazón. Él dice, explica con claridad que la misericordia es un amor más efectivo que afectivo. ¿Cómo es la cosa? Es un amor más que efectivo que afectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor de misericordia no es como cuando uno ve a alguien, uno dice: ay, qué pesar, pobrecito, pero no hace nada. El amor de misericordia tampoco es cuando uno le ayuda a esta persona. Ah, claro, le ayudo porque es mi hijo, le ayudo porque es mi mamá, le ayudo porque es mi esposa, le ayudo porque está muy linda y quién sabe si de pronto ahí voy ganando puntos. ¿Cierto? No, ese no es el amor de misericordia, porque ese es un amor afectivo. Es decir, los afectos, la atracción, la empatía, la familiaridad me llevan a... O simplemente, como en el primer caso de que uno dice pobrecito, simplemente se queda en el sentimiento, pero no te lleva a obrar. Mientras que el amor de misericordia es un amor que ¿qué? Es más efectivo que afectivo. Es decir, el amor de misericordia no es con el que me gusta, no es con mi familia,
No se queda en el pobrecito y no hace nada. El amor de misericordia es efectivo, se mueve, movido a compasión, actúa, ayuda, brinda una mano, es generoso, ofrece a los demás desde sus distintas capacidades a las necesidades del otro. Y nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, y nadie es tan rico que no tenga nada para recibir. Todos nosotros podemos ayudar a alguien, y todos nosotros necesitamos la ayuda de alguien. Todos nosotros somos absolutamente necesitados de misericordia. Absolutamente necesitados de misericordia. Y como dice el teólogo italiano Silvano Fausti, un sacerdote italiano que dice: Dios actúa a través del hombre y no en lugar del hombre. Dígale eso ahí al vecinito. Dios actúa a través del hombre y no en lugar del hombre. Es decir, Dios podría hacer como magia. Dios podría hacer como magia. Ay, este tiene hambre. No, yo voy a hacer que aparezca de la nada una bandeja paisa, ¿cierto? Y este quede llenito. No, Dios no actúa así. Dios no actúa así. Dios no actúa en lugar del hombre, atropellando al hombre o violentando al hombre, ¿cierto que no? Dios actúa a través del hombre. Si este tiene hambre, entonces llega a tu casa y, ay, sí, este está muriendo de hambre, vamos a orar por él, vamos a orar por él. Es importante la oración, pero lo va a dejar con hambre. La oración debe llevar a la oración. ¿Cierto? La oración nos debe llevar a la acción. Entonces la misericordia es eso, cuando ese amor se vuelve efectivo, porque Dios actúa a través de ti para las necesidades concretas de los demás. Y yo no sé ustedes, pero yo en este encuentro, en este evento he estado muy tocado, porque al conocer a Wilson desde que era un adolescente aquí en Yeshua hace años, y cuando empecé a venir al grupo de jóvenes, siendo él el que cantaba aquí en Medellín, al verlo cómo ha ido creciendo y madurando en su apostolado, en su vida, ya un hombre casado con hijos, y al ver cómo nos abre su corazón con ese dolor tan tremendo, tan terrible, con todas esas vivencias, y cómo por estar de la mano de Dios se ha sostenido, se ha llenado de esperanza, ha encontrado esperanza y ha superado la situación para que hoy sea motivo de testimonio para la comunidad. A mí me hace ver la misericordia de Dios, que también quiere actuar en mi familia y en tu familia. Pero hay algo que me preocupa. No vaya a ser que echemos en saco roto la gracia y la misericordia de Dios. Dígale ahí al del lado: no vas a echar pues en saco roto la misericordia de Dios. ¿Viniste pues aquí nada más a calentar puesto? No, ¿cómo va a ser eso? No puede ser que echemos en saco roto la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando vivimos esa experiencia de que crucificados con Cristo resucitamos también con Él, como dirá San Pablo, sucede lo que aquí está diciendo la carta a los Corintios: nos volvemos embajadores de Cristo. Y esa expresión a mí me encanta, embajadores, porque ¿quién es un embajador? Un embajador es alguien que está en otro lugar representando a un país. Por ejemplo, que la embajada de Colombia en Francia, entonces un colombiano que está representando a todo el pueblo y al país de Colombia en Francia. Y aquí encontramos que la embajada de Estados Unidos, que la embajada de Canadá, que la embajada de Alemania, y es una persona de otro país que viene a representar, ¿cierto? Yo aquí cuento una historia que me hace gracia, y es que estaba yo una vez en una de las misiones en Estados Unidos,
y yo allá nunca he visto una fila en la calle, una cola. Pues así haciendo cola como para pagar algo, como para comprar algo, como para que lo atiendan en la EPS. No, eso no se ve allá. Y por primera vez vi una fila larguísima. Y a mí me impactó porque allá en Estados Unidos no se ve casi gente caminar en las calles. O por lo menos no en la Florida, de pronto en otros estados sí. Pero allá no se ve casi gente caminando en las calles, todo el mundo anda en carro. Y yo vi un gentío y una fila larguísima. Y yo, ¿qué será eso? ¿Qué venderán ahí tan bueno? Que cuando miré, dizque embajada colombiana. Y la fila era para entrar allá. Y yo dije, Ave María. No se pierde, ¿cierto? No se pierde la raza. Ahí estamos pintados. Y entonces, dice el texto que cuando vivimos este proceso nos convertimos en embajadores de Cristo. O como dirá la carta a los Filipenses, otra expresión parecida y también muy hermosa: ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Ah, no, mija, usted sí está muy exigente, pues, búsquela. Ahorita la busco y se la paso. Búsquela bien juiciosa. Ciudadanos del cielo. ¿Qué? Ulelo. Ah, ya. Muy bien. Ciudadanos del cielo. Y entonces, cuando somos ciudadanos del cielo, es decir, que tenemos un encargo, una misión que no viene de nosotros. Y atención, que cada uno de nosotros empieza a ser ese embajador que pertenece a Dios, pero que tiene aquí una misión. Pertenece a Dios. ¿Y cuál es la misión? San Pablo lo dice muy claro. Primero, reconcíliense con Dios. Es el momento de reconciliarse con Él, de pedirle perdón, de no echar en saco roto la gracia de Dios, de empezar de nuevo, de dejar de pecar, de dejar de darle la espalda a Dios, de a partir de ahora, sí, con tenacidad, hacerlo prioridad en mi vida y en mi familia. Reconcíliate con Dios, que ahora sí, de verdad, con coherencia, sea la prioridad, el número uno en mi vida y en mi familia. Reconcíliate con Dios, deja de pecar, no le des el primer puesto a nada y a nadie distinto a Dios, no le des más importancia a ese problema, al trabajo, al dinero, a nada le des más importancia que a Dios. Reconcíliate con Él, pídele perdón, deja de pecar, un nuevo comienzo. Él dice, los exhorto, les pido, reconcíliense con el Señor. Y exhortar es como un regañito suave, ¿cierto? Como un regañito pero sin irrespeto, ¿cierto? Como una sacudida pero todavía con caridad. Entonces ahí al del lado sacúdalo usted, a ver, vea, Dios nos está exhortando, un regañito todavía ahí como... Les exhorto que se reconcilien con Dios y no echen en saco roto la gracia de Dios, no echen en saco roto su misericordia. Pero una vez reconciliados con Dios, dice algo tremendo. Dice, aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Y una traducción nos aclarará qué significa eso. Una traducción de otra versión de la Biblia nos aclarará. Dice, la de Luis Alonso Shekel, dice, aquel que no cometió pecado, Dios permitió que soportara las consecuencias de nuestro pecado. Eso es lo que significa Dios lo hizo pecado. Dios permitió que soportara las consecuencias de nuestro pecado a aquel que no cometió pecado. Es decir, tus faltas no es simplemente que se borraron porque sí. Tu pecado no es simplemente que a Dios se le olvidó y ya. No, por tus faltas, por tu violencia, por tus rencores, por tus envidias, por tu pecado, por tu búsqueda de poder,
por tu maldad, por tu lujuria, por todos tus errores y los míos. Él pagó. Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Dios permitió que pagara, soportara las consecuencias de nuestro pecado, porque Él soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. Porque como dirá el padre Claudio Bortolossi, un italiano muy bueno, misionero por allí de Parma, en la cruz de Cristo, y escuche esto, y si se queda con esta frase, valió la pena esta charla. En la cruz de Cristo se junta todo el amor de Dios y todo el pecado del hombre. En esa expresión, ahí está todo el pecado del hombre, ahí está toda la violencia, toda la mentira, ahí está toda la terquedad, ahí está toda la maldad, todo el abuso, toda la tortura, todo el pecado del hombre está expresado en esa cruz. Y todo el amor de Dios que no se deja vencer, que no se deja derrotar, también está ahí. Porque la resurrección lo que hace es mostrarnos la victoria de la cruz. La resurrección nos muestra la victoria de Jesús en la cruz. Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Y ahora, escuchen lo que dice San Pablo, y ahora reconciliados con Cristo, los invito a que den este mensaje a los demás, a que vayan y reconcilien a los demás con Dios. Está súper hermoso y súper claro estos pasos del Evangelio que nos invita a reconocer nuestra misión. Entonces, a ver, recapitulemos. Primero, que usted y yo nos reconciliemos con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Y una vez reconciliados con Cristo tenemos una misión. Por eso somos embajadores de Cristo. Por eso somos ciudadanos del cielo. Porque tenemos una misión. Y esa misión es reconciliar a los demás con Dios. Diciéndoles, no echen en saco roto la misericordia de Dios. Porque este es el momento favorable. Porque hoy es el día de la salvación. Porque hoy es el nuevo comienzo. Un cielo nuevo y una tierra nueva delante de tus ojos, para ti y para tu familia. Si comenzamos de nuevo desde el Evangelio de la misericordia. Y la misericordia ya no solo para el que está lejos, para los niños pobres del África, para los que sufren en Etiopía o en Kenia, no. No solo para ellos, sino una misericordia que sea efectiva con el cercano, con los de mi casa. El perdón en el hogar, el perdón en el matrimonio, la comprensión ahí en la casa. No echen en saco roto la gracia de Dios y más bien tú y yo que nos podamos convertir en embajadores de Cristo, que ayudemos a reconciliar a los demás con el Señor. Con esta idea termino. ¿Cómo vamos a ayudarle a los demás a reconciliarse con Dios? Ahí sí, pregúntele al de lado, vení, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer para que los demás se reconcilien con Dios? Porque según veo esa fue la tarea, porque según veo ese fue el encargo que nos mandaron. Muy bien, denme buenas respuestas. ¿Quién me tiene una buena respuesta? ¿Cómo vamos a reconciliar a los demás con Dios? ¿Cómo? Mostrando la cara de Jesús, amén. Con el amor, decías, con el perdón, con la oración, con una oración efectiva, oración y oración. Con el testimonio. Muy bien. De eso se trata. Que salgamos todos pensativos, haciendo un proyecto de cómo vamos a reconciliar a los demás con Dios. Amén.
Filipenses 3:20, ya me soplaron por aquí. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Muy bien. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Yes,